mis queridos estudiantes, ¿cómo están? En este momento te voy a invitar a que me acompañes a ver el resumen de las clases que hemos dado. Neurona, ¿qué te parece si nos acompañas? Me parece muy interesante. Excelente, pues veamos. Aquí vamos a hablar sobre lo que es el lenguaje algebraico y el lenguaje coloquial. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos. Y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Como vimos, es muy importante mantener las normas de higiene en esta situación de salud que presenta el mundo y nuestro país, el COVID-19. Necesitamos que te laves las manos frecuentemente. Hazlo varias veces al día. Es muy importante que lo hagas. Así preservas tu salud y la de los tuyos. Los símbolos son imágenes que representan algo. En general, los símbolos son conocidos dentro del contexto donde se encuentren. En matemáticas, los símbolos suelen representar operaciones o relaciones entre números o valores. Nuestro tema de hoy es lenguaje algebraico. Te aseguro que te gustará. Vamos a ver si es verdad que tú conoces nuestro país. Te voy a presentar algunas imágenes y tú me dirás a qué lugar pertenecen. Vamos a ver, comenzamos. Neurona, ya tú estás lista, ¿verdad? Estoy lista, profesora. Perfecto. Nuestra primera imagen que aparece en pantalla es de Fray Antón de Montesinos. ¿Sabes de dónde es esa imagen? ¿A qué lugar pertenece? Está ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Eso es así. Fray Antón de Montesinos está ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Pasamos a nuestra siguiente imagen. Nuestra siguiente imagen es Monumento de los Héroes de la Restauración. ¿Dónde estará esa imagen? Eso está ubicado en Santiago. Exactamente. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Y dónde quedará eso? Eso está ubicado en Higüey. En Higüey, provincia de la Altagracia, ahora sí. Higüey, provincia de la Altagracia, allá donde tenemos muchas ciudades muy conocidas por el turismo. Bávaro, Punta Cana, ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente y la última por ahora. Aparece el Cristo Redentor. ¿De dónde será? Según mi base de datos, eso está ubicado en Puerto Plata. Esa base de datos tuya, Neurona, está bastante actualizada. Es así. Y ustedes me dirán, ¿y cómo Neurona supo dónde está cada uno de esos lugares? Pues bastante sencillo. Cada uno de esos lugares representa el símbolo de ellos, ¿verdad? Inmediatamente viste el monumento de Santiago, pues tu mente se trasladó allá, directamente a Santiago. Cuando vemos cada una de esas imágenes, pues ya tú sabes en qué provincia quedan. A eso se le llama símbolo. En matemática también tenemos muchos símbolos. Lenguaje es aquel que se sirve de letras, números y signos de operaciones para expresar informaciones matemáticas. Es frecuente usar la letra X para el número que se desconoce, pero se puede usar cualquier letra. En caso de que se desconozcan varios números, varias incógnitas, usaremos letras distintas para cada número. ¿A qué se le llama lenguaje algebraico? Pues el lenguaje algebraico es aquel que te permite expresar de manera general cada una de las representaciones o de los ejercicios que tú quieras presentar. Vamos a pasar a esta actividad. Nuestra actividad consiste en seleccionar la respuesta correcta. Les doy las preguntas, le voy a dar las respuestas y ustedes me van a decir cuál es la que le corresponde, cuál es la correcta. ¿Están listos en casa? Perfecto. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista, profesora.
pues vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Nos dice, fue la primera persona que introdujo el término de incógnita, Hipatia, Diofanto, Aljuarisme o George Ball. La respuesta correcta es la B, Diofanto. Eso es así. Recuerden que estábamos hablando de Diofanto en clases anteriores, ¿verdad que sí? Pues aquí también. Seguimos con la número 2. El lenguaje algebraico es A, más preciso que el lenguaje numérico. B, menos preciso que el lenguaje numérico. C, igual de preciso que el lenguaje numérico. O D, no se puede establecer esta relación. ¿Qué me dices, Neurona? En este caso, la respuesta correcta es la A, más preciso que el lenguaje numérico. Eso es así. El lenguaje algebraico es mucho más preciso que el lenguaje numérico. Vamos a ver la número 3. La número 3 dice, la incógnita en el lenguaje algebraico la escribimos como A, un número, B, una fracción, C, una parte literal y D, un número real. ¿Cuál sería la respuesta? Esta es fácil. La respuesta correcta es la C, una parte literal. Facilísimo, ¿verdad que sí? Como todas las respuestas ya son fáciles porque ya ustedes dominan ese tema. Vamos a ver la número 4. La número 4 me dice, el lenguaje algebraico permite A, expresar enunciados de la forma más larga posible. B, expresar enunciados de la forma más complicada posible. C, expresar enunciados de una forma sencilla y breve. Y la D, no permite expresar enunciados. ¿Cómo diríamos ahí? Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es la C, expresar enunciados de forma sencilla y breve. Expresa enunciados de forma sencilla y breve. Eso es correcto. Y vamos a pasar a nuestra quinta y última pregunta por el día de hoy. ¿Qué nos dice? Aplicando el lenguaje algebraico podemos A, cumplir las expresiones. B, utilizar números solamente. C, utilizar expresiones poco probables. Y la D, utilizar un lenguaje general. En este caso, la respuesta correcta es la D, utilizar un lenguaje general. Eso es así, utiliza un lenguaje general. Hasta ahora vamos trabajando muy bien, Neurona. Te felicito, estás poniendo de tu parte. Sé que estás haciendo muy buen trabajo. También en casa lo estás haciendo. Traducción del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico y viceversa. Traducción del lenguaje algebraico al lenguaje coloquial. Para nosotros seguir con este tema, podemos decir lo siguiente. En el lenguaje algebraico hay ciertas palabras que te van a dar a ti una pista, una orientación, te van a ir guiando sobre cómo nosotros vamos a traducir una expresión del lenguaje coloquial, o sea, cómo nos comunicamos tú y yo a una expresión algebraica. Estas expresiones serían las siguientes. Si vamos a ver o si tenemos en la situación palabras como incrementar, aumentar, adicionar, pues inmediatamente nos va a llegar a la mente de que esas palabras nos están dando la idea de que es una suma, una adición. Vamos a utilizar entonces el signo de suma. Si por el contrario, las palabras que tú tengas son diferencia, menos, disminuir y palabras así por ese estilo, ahí tendríamos una representación de una resta o sustracción. En cambio, si lo que tenemos es producto, aumento, el doble, el triple, nos darán una idea de que vamos a trabajar con una multiplicación. Pero si lo que tenemos es cociente, mitad, un cuarto, dividir, entre, inmediatamente nos llegará a la mente que vamos a tener una división y ese será el signo que nosotros vamos a utilizar. No significa
que solo utilizamos esas palabras. Significa que podemos orientarnos en base a ellas. Hay otras que también nos darán la idea de qué operación nosotros vamos a realizar. ¿Vamos bien hasta ahí, neurona? Perdón que le interrumpa, profesora, pero justamente ahora me acaban de llegar 2 preguntas vía redes sociales. ¿Y cuáles serán esas preguntas? Sofía Ventura desde Los Minas nos pregunta si el lenguaje algebraico se puede utilizar en la vida diaria. Perfecto. Vamos a darle un saludo primero a Sofía. Gracias por estar ahí siempre conectada. Pues sí, el lenguaje algebraico lo utilizamos en la vida diaria. Por ejemplo, imagina que tú estás conversando con una compañera y están tomando en cuenta que te gusta la puntualidad. Tú le dices, bueno, si yo quiero conectarme contigo vía internet por una videollamada, a mí me gusta que las personas sean puntuales. Si tú le dices, yo te voy a poner una llamada a X hora, significa que puede ser cualquier hora, ¿verdad que sí? Pero entonces, en ese momento tú estás utilizando lo que es el lenguaje algebraico. En la vida cotidiana utilizamos siempre esa variable para referirnos a algo que no queremos descubrir, que no queremos decir directamente o que simplemente puede variar en una u otra manera. Hay otra pregunta, ¿verdad? La siguiente pregunta es de Roberto Pérez desde Los Tres Brazos. Él nos pregunta que si el lenguaje algebraico se puede utilizar en otras áreas del saber. Saludos para Roberto. Pues bien, claro, el lenguaje algebraico se puede utilizar en cualquier área, sobre todo en las áreas del conocimiento científico. Por ejemplo, imagina que tú quieres un solar, que estás comprando un solar y quieres verificar cuál es el perímetro que tiene ese solar. ¿Qué hacemos? Utilizamos una fórmula, ¿la recuerdas, verdad que sí? Cuando tú utilizas esa fórmula, estás utilizando lo que es el lenguaje algebraico. ¿Por qué? Bueno, porque tú dices, bueno, el perímetro de una figura, imagínate que fuera, por ejemplo, un rectángulo, que fuera rectangular ese solar, el perímetro de ese solar sería la suma de sus lados. ¿Qué tú haces? Bueno, una L representando lado, otra L representando lado y así sucesivamente. ¿Qué tú tendrías? 4L, que sería el perímetro, es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Esa es una representación del lenguaje algebraico. Entonces, como así podemos utilizarlo en nuestra vida, vamos a ver ahora cómo nosotros lo representamos en lo que es el lenguaje algebraico directamente para llevarlo al lenguaje coloquial y del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Vamos a ver. Aquí tenemos en nuestra pizarra algunas expresiones. Estas expresiones están colocadas en un lenguaje coloquial, o sea, como tú hablas, cómo habla cada uno de ustedes en el lenguaje normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traducir esa expresión a lo que es el lenguaje algebraico, recordando las palabritas que te dije desde el principio, ¿verdad que sí? ¿Las recuerdas? Perfecto, entonces vamos a ver. Neurona, ¿estás lista, verdad que sí? Estoy lista, profesora. Pues vamos a prestarle atención. Comenzamos. Dice la primera, la suma de 2 números. La suma de 2 números. Me está diciendo una palabra clave, una palabra específica y está delante. ¿Cuál es esa palabra clave? Bueno, pues suma. ¿Cómo es una suma? Inmediatamente te va a llegar a tu mente que es una adición, ¿verdad que sí? Vamos a tener el signo de más. ¿Cómo tenemos el signo de más? Pues entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que me dice? La suma de 2 números. No conozco cuáles son esos 2 números. Y en clases anteriores habíamos visto que cuando no conocía el valor de una expresión, le agregábamos ¿qué? Exactamente, una incógnita o variable. En este caso, tengo 2 expresiones. Como son 2 expresiones, voy a necesitar 2 incógnitas. ¿Cuáles pueden ser? Las que tú quieras, pero nosotros vamos a utilizar esta. Vamos a decir que es X y que es Y. Por tanto, la suma de 2 números estaría representado de manera algebraica como
X más Y. ¿Me vas entendiendo? Qué bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo el cuadrado de un número. El cuadrado de un número. ¿Cuál sería mi palabra clave, mi palabra precisa para yo ver cuál es la operación que voy a resaltar aquí? Muy bien, cuadrado. Cuando nosotros vemos la palabra cuadrado, nos está haciendo referencia a una potencia. A una potencia. Como tengo el cuadrado de un número, pues ya yo sé que ese número lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué número podemos poner? Cualquiera, porque no me está especificando. Como no me especifica, entonces me adapto a lo que es una variable. Me agarro de ella, ¿verdad? Porque ella es la que me va a representar ese número, una variable o incógnita. ¿Cuál ponemos? Cualquiera. El cuadrado de un número puede ser, ese número puede ser z, y como es al cuadrado, sería z elevado al cuadrado. Ahí ya yo lo tendría representado. Del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Vamos a ver otro ejemplo. El doble de un número. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Doble. Eso es así. El doble. Doble me hace referencia a que, ¿qué cantidad yo tengo? 2 veces una cantidad. Exacto. Es el doble. Por tanto, el doble de un número cualquiera, al número le vamos a agregar una variable, podría ser A, y como es el doble, pues le asignamos un número delante que puede ser, o que va a ser, mejor dicho, 2. Aquí me va a representar que tengo el valor de A 2 veces. O sea que es una multiplicación, ¿verdad que sí? Recuerda que en cursos anteriores habías visto que cuando yo tengo un número agregado de una variable y que no hay signo que lo divida, pues entonces eso significa que es una multiplicación. El doble de un número tendría 2A. Y en este cuarto ejemplo tengo el cubo de un número aumentado en 5. Aquí está ligeramente más complejo, ¿verdad que sí? Pero como ya tú te sabes, esa parte de allá arriba no tiene un grado de complejidad muy alto. Vamos a ver. El cubo de un número. La palabra cubo me hace referencia ¿a qué? A una potencia. ¿Recuerdan cuál es esa potencia? Exactamente, es elevado a la 3. Es cualquier número va a estar elevado a la 3. El cubo de un número, pues vamos a asignarle una letra a ese número. ¿Qué letra le ponemos? Vamos a decir que es P, ¿verdad que sí? Ese número va a ser P. Pero P, ¿cómo está? P me dice que va a estar, que me está representando el cubo de ese número. Por tanto, va a estar elevado a la 3, que es el cubo. Pero ahí no termina. ¿Por qué? Porque me dice el cubo de un número, que ya lo tengo representado, pero me dice aumentado en 5. Aumentado en 5. Esta palabra, aumentado, también me hace referencia a otra operación. ¿Cuál sería esa operación? Exactamente, la adición o suma. Por tanto, tengo P elevado a la 3 más, ¿cuánto? Más 5, exactamente. P elevado a la 3 más 5. ¿Qué me dice? El cubo de cualquier número a esa cantidad. Después que yo resuelva esa cantidad, ¿qué voy a hacer? Le voy a aumentar 5, y eso es lo que me dice. De esta forma nosotros podemos traducir de lo que es el lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Es bastante sencillo, ¿verdad que sí, Neurona? Así es, profesora. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio? Pero eso está genial. Vamos a hacer una actividad. ¿Estás lista, Neurona? Estoy completamente lista. En casa, si gustas, puedes ir copiando estos ejercicios, ¿verdad? Si no puedes, pues lo dejas para más tarde. Neurona, vamos a ver. Comenzamos. Me van a decir cómo yo traduzco
estas expresiones del lenguaje coloquial a lo que es el lenguaje algebraico. Vamos a comenzar con la número 1. La número 1 nos dice, la distancia que hay desde Santo Domingo a Baní es la distancia que existe de Santo Domingo a San Cristóbal más la distancia de San Cristóbal a Baní. ¿Qué te pareció ese ejercicio? ¿Tengo que repetírtelo? Vamos a ver. La distancia que hay de Santo Domingo a Baní es la distancia de Santo Domingo a San Cristóbal más la distancia de San Cristóbal a Baní. ¿Cómo nosotros podíamos representar eso? La respuesta correcta es X es igual a Y más Z. Muy bien. Si asignamos una variable a la distancia que hay de Santo Domingo a Baní y a esta decimos que le vamos a poner X y asignamos dos variables a las otras dos distancias, a la que hay de Santo Domingo a San Cristóbal y de San Cristóbal a Baní, podríamos decir que X es igual a Y más Z. Vamos bien, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si hacemos otro, Neurona? Me parece genial, profesora. Pues comenzamos. En el otro dice, el turismo incrementó en República Dominicana en el mes de octubre 3 veces con relación a marzo. El turismo de República Dominicana, ¿verdad?, se incrementó en el mes de octubre 3 veces con relación al mes de marzo. ¿Cómo nosotros podíamos representar? Se puede representar con 3T. Muy bien. Eso es asumiendo que vamos a representar turismo con la letra T, ¿verdad? Si tú representas turismo con la letra T, pues inmediatamente tú podrías decir, como es 3 veces con relación a marzo, pues el turismo en el mes de octubre sería T y eso lo vamos a multiplicar por 3, que sería 3T. Muy bien, hacemos el siguiente. Considerando que Ana tiene X viajes a la playa, contesta las siguientes expresiones. Enrique tiene 4 viajes menos que Ana. ¿Cómo nosotros representamos eso? X menos 4. Recuerda que Ana tiene X viajes y esos viajes representan los viajes que ella hizo a la playa. ¿Qué pasó con Enrique? Que había ido menos que Ana a la playa. Por tanto, Enrique va a tener X menos 4. La siguiente dice, Pedro tiene la misma cantidad de viajes que Ana más 5. Entonces, ¿cómo nosotros representamos eso? En este caso sería X más 5. Eso es así. Fíjate que Pedro tiene más viajes que Ana. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de viajes que Ana, pero 5 viajes más. Por tanto, sería X más 5. El realizar un resumen es muy importante. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a fijar tu conocimiento. Además, te va a permitir despejar algunas dudas. Si aún te quedan algunas, te invito a que te pongas en contacto con tus maestros y le hagas la pregunta. Además, ellos te van a poner algunos ejercicios para reforzar este contenido. Siga trabajando y nos vemos en la próxima clase.